la soledad, para Friedrich Nietzsche, no es un accidente ni una desgracia, sino una necesidad profunda del espíritu libre. Aquel que se atreve a mirar la vida sin ilusiones, sin dogmas heredados, y sin la red de seguridades que brinda la comunidad, se encuentra inevitablemente en la vastedad de la soledad. No una soledad vacía, sino una radical, esencial, la de aquel que ha elegido pensar por sí mismo. En Así habló Zaratustra, Nietzsche pone en boca de su profeta la recomendación de huir de la muchedumbre. Donde cesa el pueblo, comienza el ser humano como una individualidad digna. Quien quiera ser creador en el bien y el mal, ha de ser primero un aniquilador y destruir valores. Este es el punto de partida. Solo en el silencio de la separación puede el individuo descubrir su propia voz, ajena al coro de la moral convencional. El coraje de estar solo no es, para Nietzsche, una postura estética ni una actitud melancólica. Es un gesto heroico. El ser humano que se propone su propia superación, el Übermensch, debe, antes que nada, tener el valor de romper con la comodidad de las certezas colectivas. No hay superhombre sin desierto, sin retiro, sin ese camino que se recorre sin testigos y sin aplausos. Nietzsche no ignora el dolor que conlleva ese camino. En Más allá del bien y del mal, advierte, todo el que lucha con monstruos debería procurar que al hacerlo no se convierta también en un monstruo. Y si miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Es decir, el aislamiento no garantiza nobleza. El riesgo de la soledad es la pérdida del equilibrio interior, la caída en el resentimiento, en la locura. Pero también es el único lugar donde puede germinar una nueva verdad. El filósofo no habla desde la teoría. Su propia vida fue un testimonio de ese aislamiento. Enfermo, incomprendido, apartado de la academia, Nietzsche escribió sus obras más revolucionarias en la marginalidad. El Anticristo, Ecce Homo, El crepúsculo de los ídolos no son libros escritos desde el poder, sino desde los márgenes. Desde la lucidez que da la distancia. El que ha tenido el valor de estar solo no busca seguidores. Zaratustra, al regresar de su montaña, se encuentra con que los hombres no comprenden sus palabras. Pero eso no lo detiene. Porque el coraje no reside en convencer a los demás, sino en sostener la propia visión, incluso cuando todos callan o se burlan. Nietzsche sabía que el pensamiento original, el pensamiento que se arriesga a demoler lo sagrado, es un acto profundamente solitario. Lo expresó así: tú vas por tu camino, pero yo voy por mi camino. Ese es, en efecto, el camino, no hay ningún camino. Esta afirmación no es desesperada, es una invitación. Una afirmación del valor de la individualidad radical, del pensar sin tutor. No es casual que Nietzsche recurriese tanto a la metáfora del ascenso, del monte, del aire puro. Quien ha respirado la libertad de pensar sin muletas no puede ya regresar al lodo de las opiniones populares. Pero ese ascenso implica también vértigo, frío, la ausencia del calor humano. No es un camino para todos. Es un camino para los valientes. La cultura moderna, decía Nietzsche, teme a la soledad porque teme al pensamiento profundo. Prefiere el entretenimiento, la repetición, la obediencia. Por eso, el que piensa por sí mismo es siempre un extraño. Un exiliado, incluso entre sus contemporáneos. Pero la soledad no es solo separación. Es también el lugar donde se construye el sí profundo. El momento en que se descubre que uno puede ser el legislador de sus propios valores. Que no necesita la aprobación de la masa para saber lo que es verdadero, bello, justo. Ahí, en ese punto, la soledad se transforma en libertad. No como una idea, sino como una vivencia encarnada. Nietzsche no promete consuelo. Promete intensidad. Y la soledad, en su filosofía, es la puerta hacia esa vida intensa. Vivir sin ataduras, sin supersticiones,
sin falsas esperanzas. Vivir con la fuerza de un destino asumido. En sus últimos años, antes del colapso definitivo de su mente, Nietzsche escribió: «He elegido la soledad para que nadie me imponga su mentira». En la soledad uno se encuentra con su propia desnudez, y si no se asusta de ella, está preparado para todo. Esa frase encierra el núcleo de su propuesta: solo aquel que se enfrenta a su propia desnudez espiritual, sin adornos, sin máscaras, puede empezar a ser libre. Estar solo no es estar vacío. Es estar disponible para lo real. Para la verdad que no viene impuesta, sino conquistada. Para Nietzsche, el coraje de estar solo no es una renuncia, sino una afirmación. La afirmación de la vida tal como es, sin añadidos, sin consuelos. Y ese coraje, aunque solitario, es fecundo. Porque engendra obras, pensamientos, nuevas posibilidades. Como el rayo que no pide permiso al cielo para caer, así el espíritu libre irrumpe en la historia sin pedir justificación. Su soledad es la matriz de su potencia. Nietzsche no nos invita a aislarnos del mundo por desprecio o superioridad. Nos llama a conquistar nuestra individualidad, para luego regresar, si se desea, desde otro lugar. No como ovejas del rebaño, sino como creadores. No como repetidores de dogmas, sino como portadores de sentido. Quien ha tenido el coraje de estar solo, ha dado el primer paso para ser auténtico. Y, quizá, el primero para cambiar el mundo. Aunque nadie lo vea. Aunque nadie lo comprenda. Porque el auténtico coraje, nos dice Nietzsche, no necesita testigos. Solo necesita verdad.